¿Alguna vez has experimentado un momento en tu vida cuando todo a tu alrededor de repente dejó de tener sentido? Cuando el camino que estabas caminando con confianza comenzó a desmoronarse bajo tus pies, pieza por pieza, y no podías entender por qué. ¿Qué tal si te dijera que este sentimiento inquietante, esta incomodidad espiritual que te mantiene despierto por la noche, podría en realidad ser la voz de Dios tratando de llamar tu atención, advirtiéndote que es tiempo de cambiar de dirección? Tal vez has estado ignorando las señales que el cielo ha estado enviando. Tal vez sin darte cuenta, has estado empujando contra puertas que Dios ya ha cerrado, insistiendo en caminos que Él ya ha marcado como peligrosos. Hay un secreto espiritual que muy pocas personas realmente entienden. Dios nunca permite que sus hijos continúen caminando hacia la destrucción sin antes enviar señales de advertencia claras. Estas señales, sin embargo, no siempre llegan en forma de sueños dramáticos o visiones espectaculares. Más a menudo llegan como inquietud interna, como incomodidad tranquila, como obstáculos inesperados o como un susurro suave en las profundidades de tu alma diciendo: da la vuelta, deja ese lugar, tengo algo mejor esperándote. El camino que estás recorriendo nunca estuvo destinado a ser tu destino final, y si continúas hacia adelante, perderás todo lo que preparé para ti. Hoy vas a descubrir que Dios habla de maneras que tal vez nunca imaginaste. Entenderás cómo Él, en su inmenso amor, siempre proporciona señales de advertencia antes de que nos perdamos completamente. Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: Dios te está hablando ahora mismo a través de las circunstancias de tu vida, llamándote a un nuevo camino que Él ya ha preparado. Sus métodos son profundos y a menudo misteriosos. Él mueve circunstancias, toca corazones, cierra puertas para protegernos de caminos que llevarían a nuestra destrucción. Hay una profunda sabiduría espiritual oculta en esta verdad. Caminar por el camino equivocado no es solo una elección equivocada. También es una oportunidad para experimentar la redirección graciosa de un Dios que guía a sus hijos con amor perfecto y compromiso inquebrantable. Como un pastor que vigila sus ovejas con vigilancia constante, Dios nunca permite que sus elegidos caminen solos hacia el borde del precipicio. Él llama, advierte, corrige y, cuando es necesario, incluso nos obliga a cambiar de dirección para salvarnos de nosotros mismos. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar juntos las maneras en que el Señor señala que es tiempo de pasar la página, de abandonar rutas que ya no pertenecen a nuestro destino en Cristo. Aprenderás a reconocer estas señales con claridad espiritual. Descubrirás cómo discernir entre la voz del miedo y la voz del Espíritu. Encontrarás el coraje para abrazar la transformación que Dios está proponiendo para tu vida, incluso cuando esa transformación requiera que sueltes lo que se siente familiar y seguro. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante ahora mismo. Dale al botón de me gusta y luego baja a los comentarios y escribe el nombre de la ciudad desde donde estás viendo esto. Veamos qué tan lejos está llegando este mensaje alrededor del mundo. Construyamos una comunidad de creyentes que están comprometidos a seguir la voz de Dios donde quiera que los lleve. Tu participación no es solo engagement, es una declaración. Estás diciéndole al cielo, al enemigo y a tu propia alma que estás listo para escuchar, listo para obedecer, listo para cambiar. Adelante, comenta tu ciudad ahora mismo. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir hoy podría ser la diferencia entre vivir una vida atrapada en ciclos de frustración o caminar hacia el cumplimiento completo de los planes divinos de Dios para ti. Hay llaves que el Espíritu Santo quiere entregarte en este estudio. Algunas de ellas pueden desbloquear áreas de tu vida que han estado atascadas por mucho tiempo. Y la lección que escuches cerca del final del mensaje de hoy puede contener la señal exacta que Dios ha estado tratando de mostrarte. El viaje comienza ahora. Abre tu corazón. Silencia las distracciones a tu alrededor. Apaga todo lo que pudiera alejar tu atención. Dios tiene algo reservado específicamente para ti, y el tiempo para responder
podría ser ahora mismo. Una de las primeras y más poderosas maneras en que Dios señala que es tiempo de cambiar de camino es a través de la incomodidad que rompe el silencio de tu rutina. A lo largo de toda la historia bíblica, hay un patrón que se repite silenciosamente, pero irresistiblemente. Dios comienza a movernos hacia un nuevo camino a través de la incomodidad, a través de una inquietud que no es meramente física o emocional, sino profundamente espiritual. Esta incomodidad sacude las estructuras internas que pensábamos eran sólidas, sacude los cimientos que asumíamos eran permanentes y se niega a ser ignorada sin importar cuán duro tratemos de suprimirla o explicarla. El profeta Jonás es el ejemplo clásico de este principio en acción. Dios lo llamó a ir a Nínive, pero Jonás prefirió seguir otro camino. Abordó un barco que iba en dirección opuesta, huyendo de la asignación divina. En su intento de huir de la voluntad divina, encontró una secuencia de incomodidades escaladas. Una tormenta furiosa se levantó en el mar. El miedo a la muerte se apoderó de los marineros. Jonás fue arrojado por la borda a las aguas embravecidas y finalmente fue tragado por un gran pez, confinado en la oscuridad en el vientre de esa criatura durante 3 días y 3 noches. Dios podría haberle hablado a Jonás de otra manera. Podría haber enviado un ángel con un mensaje. Podría haber aparecido a Jonás en un sueño con instrucciones claras, pero en cambio, él eligió usar la incomodidad para interrumpir el camino equivocado que Jonás había elegido. Y así es exactamente como sucede con nosotros hoy. Cuando insistimos en caminar por un camino que no está alineado con el plan de Dios, Él a menudo rompe el silencio, enviando situaciones incómodas, no para castigarnos, sino para despertarnos del sueño espiritual. Dios nos ama tanto que preferiría permitirnos pasar por incomodidad temporal que vernos caminar directo hacia la destrucción permanente. La incomodidad es un lenguaje divino. Es como una alarma en tu espíritu, advirtiéndote que algo necesita cambiar antes de que sea demasiado tarde. Si sientes hoy que el lugar donde estás, la vida que estás viviendo o las decisiones que has tomado te están causando una inquietud inexplicable, no la ignores. Esto podría ser Dios llamándote de vuelta al camino correcto. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 nos dice claramente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La corrección de Dios a menudo llega a través de la incomodidad que nos impulsa hacia la transformación. No es crueldad, es rescate. Es importante entender que la incomodidad divina es diferente del sufrimiento humano ordinario. El sufrimiento humano puede ser el resultado de decisiones equivocadas, de las injusticias de este mundo caído o de ataques del enemigo, pero la incomodidad que viene de Dios lleva dentro de sí una santa inquietud, una agitación que sostiene la promesa de algo mayor esperando al otro lado. Puedes intentar resistirla así como Jonás resistió. Puedes intentar huir de ella así como él huyó. Pero si es la mano de Dios la que está trabajando, tarde o temprano tendrás que rendirte. Y cuanto más rápido reconozcas la voz de Dios en medio de tu incomodidad, más rápido podrás alinearte con su voluntad y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar. Si estás dispuesto a reconocer que la incomodidad no es tu enemigo, sino tu amigo, enviado para rescatarte de un destino que no era el mejor que Dios tenía para ti. Otra forma poderosa en que Dios señala que es tiempo de cambiar de camino es cerrando puertas que insistes en intentar abrir. ¿Cuántas veces has empujado con todas tus fuerzas contra una puerta que simplemente no se mueve? Has intentado todo. Has orado, has ayunado, has usado cada estrategia que conoces, y aún así, la puerta permanece cerrada. Has estado tan enfocado en esa puerta específica que te has perdido algo crítico. Dios mismo está bloqueándola. El apóstol Pablo experimentó este principio de manera muy personal. En Hechos capítulo 16 versículos 6 al 7, leemos que Pablo y su equipo
Habían sido impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Nota ese lenguaje. Fueron impedidos. No se les permitió. Estas no fueron circunstancias aleatorias, no fueron simples obstáculos humanos. Fue el propio Espíritu Santo cerrando puertas porque tenía otro plan, un camino mejor. Y mientras Pablo descansaba esa noche, tuvo una visión de un hombre macedonio rogando: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Y así el Evangelio entró a Europa. Si Pablo hubiera insistido en su propio plan, si hubiera forzado esas puertas cerradas, habría perdido el momento divino que cambiaría la historia del cristianismo. Puertas cerradas no son castigo, son redirección amorosa. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él sabe qué caminos llevan al éxito y cuáles llevan al fracaso. Él entiende qué relaciones nos elevarán y cuáles nos destruirán. Él conoce qué empleos nos prosperarán y cuáles nos ahogarán. Y en su misericordia perfecta, Él cierra las puertas que necesitan ser cerradas. El problema es que con frecuencia interpretamos puertas cerradas como un fracaso personal o como falta de fe. Pensamos: si tuviera más fe, esta puerta se abriría. Si orara más, Dios la abriría. Pero a veces la mayor respuesta a tu oración es la puerta que permanece cerrada. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos da una verdad poderosa. Estas cosas dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios tiene autoridad absoluta sobre cada puerta en tu vida. Y cuando Él cierra algo, no importa cuánto empujes, no importa cuánto llores, no importa cuántos atajos intentes encontrar, esa puerta no se abrirá hasta que sea su tiempo y su voluntad. Y aquí está la parte hermosa. Cuando Dios cierra una puerta, siempre está en el proceso de abrir otra. La puerta que Él abre siempre es mejor que la que cerró. Siempre lleva a un lugar más alto, a un propósito más profundo, a una bendición más grande. Tu trabajo no es forzar la puerta cerrada. Tu trabajo es buscar la puerta abierta. Tal vez has estado rogando a Dios por una relación específica que simplemente no funciona. Has tratado todo para que funcione, pero nada cambia. Tal vez es tiempo de reconocer que esa puerta está cerrada por una razón. Dios te está protegiendo de un camino que parecía prometedor, pero que habría terminado en dolor. O tal vez has estado persiguiendo una oportunidad de carrera que sigue escapándose de tus manos. Cada entrevista termina en rechazo. Cada aplicación queda sin respuesta. En lugar de sentirte derrotado, considera que Dios podría estar bloqueando esa puerta porque tiene algo mucho mejor en mente. La sabiduría está en aprender a discernir cuando una puerta está cerrada por resistencia espiritual temporal que necesita ser superada mediante perseverancia en oración, y cuando está cerrada porque Dios mismo la ha sellado. La diferencia a menudo se encuentra en la paz. Si continúas empujando y solo encuentras frustración creciente, confusión y falta de paz, esa es una fuerte señal de que no es el camino de Dios. Pero si hay una convicción profunda, una paz interna a pesar de los obstáculos y una confirmación constante a través de la palabra y del Espíritu, entonces puede ser tiempo de orar con más fuerza y romper la resistencia. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos instruyen: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puertas cerradas son invitaciones a confiar más profundamente, a soltar tu propia comprensión y a permitir que Dios dirija tu camino incluso cuando no entiendes por qué está bloqueando lo que pensabas que era bueno para ti. Dios también habla a través de la inquietud profunda que se niega a ser acallada. Hay veces en la vida cuando todo parece estar bien en la superficie, pero en tu interior hay una inquietud que no puedes explicar. Tus circunstancias no son terribles. Tus relaciones no están completamente rotas. Tu trabajo no es insoportable. Sin embargo, hay algo dentro de ti que simplemente no está en paz.
Hay una voz tranquila pero persistente que susurra: esto no es todo, hay más. No te conformes aquí. Esta inquietud no es ansiedad ordinaria, no es simplemente estrés o insatisfacción normal de la vida. Es algo más profundo. Es tu espíritu respondiendo a la voz del Espíritu Santo. Es Dios despertándote a la realidad de que el lugar donde estás ya no es donde debes estar. La historia del rey David nos da un ejemplo vívido de esto. Antes de que David se convirtiera en rey, sirvió bajo el rey Saúl. Por un tiempo, todo parecía bien. David tocaba el arpa para Saúl, servía en el ejército y ganaba victorias. Pero con el tiempo Saúl se volvió celoso y comenzó a intentar matar a David. Y aún así, David se quedó. Se aferró a la posición familiar, al estatus, a la comodidad de estar en la corte del rey. Incluso cuando Saúl arrojaba lanzas hacia él, David encontraba maneras de quedarse. ¿Por qué? Porque es difícil dejar lo conocido incluso cuando lo conocido se ha vuelto peligroso. Pero eventualmente, la inquietud se volvió tan fuerte que David no podía ignorarla más. Tuvo que huir. Tuvo que dejar la comodidad del palacio y esconderse en cuevas. Y fue en esas cuevas, en esos lugares de desierto e incertidumbre, donde Dios moldeó a David en el rey que estaba destinado a ser. Si David se hubiera aferrado a su posición con Saúl, nunca habría cumplido su destino. La inquietud lo salvó. Cuando sientes esta santa inquietud, no la ignores. No intentes suprimirla con distracciones o trabajo ocupado. No intentes convencerte de que todo está bien cuando tu espíritu está gritando que algo necesita cambiar. En cambio, llévala a Dios en oración. Pregúntale: Señor, ¿por qué estoy tan inquieto? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Hacia dónde me estás guiando? A veces la inquietud viene porque Dios te está llamando a un nivel más profundo de relación con Él. Has estado cómodo en tu vida espiritual superficial, pero Él quiere intimidad. Él quiere que vayas más profundo en la oración, más profundo en la palabra, más profundo en la rendición. La inquietud es su invitación. Otras veces, la inquietud es una señal de que has superado tu temporada actual. El lugar que una vez te nutría ya no lo hace. Las personas que una vez te inspiraban ya no te desafían. El trabajo que una vez te apasionaba ahora se siente vacío. Dios te está preparando para la siguiente fase. Él está despertando hambre en ti por algo más. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ese sentido de eternidad, esa inquietud por más, está plantada en tu corazón por diseño divino. No es una maldición, es un llamado. Y la única manera de encontrar paz es respondiendo al llamado, moviéndote en la dirección que Dios está señalando, incluso si no puedes ver todo el camino hacia adelante. La inquietud no es tu enemigo. Es la brújula de Dios guiándote de regreso al camino correcto. A veces Dios habla a través de eventos inesperados que interrumpen tus planes completamente. De repente, algo sucede que estaba completamente fuera de tu control. Una enfermedad, una pérdida de empleo, un cambio repentino en circunstancias. Y aunque estos eventos pueden sentirse catastróficos en el momento, a menudo son puntos de giro divinos diseñados para cambiar tu dirección. Job es un estudio de caso de cómo Dios usa interrupciones inesperadas para un propósito mayor. Job era un hombre justo y bendecido. Tenía riqueza, familia, salud, respeto. Y en un día, todo fue arrebatado. Su riqueza desapareció. Su familia fue muerta. Su salud colapsó. Sus amigos se volvieron en su contra. Desde una perspectiva humana, parecía una tragedia sin sentido. Pero al final del libro de Job, vemos que Dios estaba obrando algo mucho más profundo. Dios estaba llevando a Job a un nivel de entendimiento y relación con él que nunca podría haber alcanzado en la comodidad. Job capítulo 42, versículo 5. Registra las palabras de Job después de todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había conocido de Dios, había creído en Dios, pero a través del sufrimiento, de la interrupción,
llegó a ver a Dios, a experimentarlo de una manera totalmente nueva. Y al final, Dios restauró el doble de todo lo que Job había perdido, no solo materialmente, sino espiritualmente. El gran dolor abrió el camino para una bendición aún mayor. Cuando eventos inesperados interrumpen tu vida, es natural enojarse, hacer preguntas, sentirte abandonado. Pero es crucial no quedarse atascado ahí. En cambio, busca la voz de Dios en medio de la interrupción. Pregunta: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Hacia dónde me estás moviendo? ¿Qué puerta estás cerrando y qué puerta estás abriendo? Algunas de las mayores bendiciones de tu vida pueden estar justo al otro lado de la interrupción más dolorosa. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, escribe desde la prisión: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que parecía una interrupción catastrófica, su encarcelamiento, en realidad se convirtió en la plataforma para un impacto aún mayor. Los guardias escucharon el Evangelio. Otros creyentes se volvieron más valientes, y nosotros recibimos las epístolas de la prisión, algunas de las escrituras más poderosas del Nuevo Testamento. Si Pablo hubiera permanecido libre y cómodo, tal vez nunca habría escrito esas cartas. La interrupción fue reorientación divina. A veces Dios interrumpe tu comodidad para despertar tu llamado. Interrumpe tu plan para revelar su propósito. Interrumpe tu estabilidad para construir una fe más profunda. Y aunque el proceso es doloroso, el resultado vale cada lágrima. Así que si estás en medio de una interrupción inesperada ahora mismo, resiste la tentación de solo entrar en pánico o desesperarte. En cambio, posiciónate en oración y adoración. Pídele a Dios que te muestre el propósito detrás de la interrupción. Confía en que Él no está ausente, Él no está descuidado, Él está obrando. El Salmo 119, versículo 71 dice: Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Las interrupciones a menudo nos humillan, nos quitan nuestra autosuficiencia y nos obligan a depender de Dios de maneras nuevas. Y en ese lugar de dependencia, aprendemos cosas sobre Dios que nunca habríamos aprendido en la comodidad. No desperdicies tu interrupción. Úsala. Permite que Dios use este momento para reposicionarte, para refinarte, para redirigirte hacia el camino que Él eligió para ti desde el principio. Dios también habla a través de consejos proféticos y confirmaciones de otras personas. A veces, cuando Dios quiere cambiar tu camino, envía personas a tu vida que hablan verdad a tu situación. Pueden ser pastores, mentores, amigos o incluso extraños que no conocen nada sobre ti, pero que llevan una palabra de Dios específica para tu vida. El rey Saúl experimentó esto cuando el profeta Samuel vino a él y le dijo que Dios había rechazado su reinado debido a su desobediencia. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, Samuel declaró: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue una palabra profética dura, pero era la verdad de Dios. Saúl tenía una elección. Podía humillarse y arrepentirse, o podía rechazar la palabra y continuar en su camino obstinado. Tristemente, eligió la última opción, y su vida terminó en tragedia. Cuando Dios envía a alguien a hablar verdad a tu vida, especialmente si esa verdad te incomoda, presta atención. No rechaces la palabra simplemente porque no te gusta. No descartes al mensajero porque el mensaje es difícil de escuchar. En cambio, llévalo a Dios. Pregunta: Señor, ¿hay verdad en esto? ¿Estás hablando a través de esta persona? ¿Qué necesito cambiar? Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará.
Hay sabiduría en escuchar corrección, incluso cuando duele. Dios a menudo usa a otras personas para confirmar lo que ya ha estado susurrando a tu corazón. Tal vez has estado sintiendo que necesitas dejar un trabajo, pero has tenido demasiado miedo. Y entonces un mentor de confianza te dice: siento que Dios tiene algo más para ti. Esa es confirmación. O tal vez has estado considerando terminar una relación poco saludable, pero has dudado. Y entonces un amigo sabio te dice: esa relación no parece estar alineada con lo que Dios quiere para ti. Esa es confirmación. Por supuesto, no toda opinión o consejo viene de Dios. Necesitas discernimiento. Necesitas comparar lo que la gente dice con la palabra de Dios, con el testimonio del Espíritu Santo en tu interior y con el fruto que ves en la vida de las personas que hablan. Pero cuando confirmación tras confirmación llega de múltiples fuentes piadosas, esa es una señal fuerte de que Dios está tratando de decirte algo. No la ignores. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, examina las palabras que recibes, pruébalas, ora sobre ellas, pero si pasan la prueba, reténlas, actúa sobre ellas. Deja que esas palabras te guíen hacia el nuevo camino que Dios ha preparado. A veces el camino equivocado se revela a sí mismo a través de fruto amargo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 20: así que, por sus frutos los conoceréis. Este principio se aplica no solo a las personas, sino también a los caminos. El camino que Dios ha ordenado para ti producirá buen fruto: paz, gozo, amor, paciencia, crecimiento, propósito. Pero un camino que no está alineado con la voluntad de Dios eventualmente producirá fruto amargo: conflicto, ansiedad, vacío, estancamiento, confusión. Si has estado en un camino por un tiempo prolongado y todo lo que ves es fruto negativo, esa es una señal clara de que algo está mal. Considera la vida del rey Salomón. Comenzó tan bien. Dios le dio sabiduría, riqueza, favor. Pero con el tiempo, Salomón se alejó. Comenzó a casarse con mujeres extranjeras que adoraban ídolos, y ellas alejaron su corazón de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, leemos: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El fruto de esas decisiones fue desastroso. El reino se dividió, su familia cayó en caos, su legado fue manchado. Si Salomón hubiera prestado atención al fruto amargo que comenzó a aparecer, podría haber cambiado de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. La misma dinámica ocurre en nuestras vidas hoy. Si tu relación te está alejando de Dios, en lugar de acercarte, ese es fruto amargo. Si tu trabajo te está consumiendo de tal manera que no tienes tiempo para orar, para adorar, para servir, ese es fruto amargo. Si tu círculo social te está animando a comprometer tus valores, ese es fruto amargo. Si tu estilo de vida te está dejando vacío, ansioso y espiritualmente muerto, ese es fruto amargo. La buena noticia es que Dios no te deja en la oscuridad. Él te muestra el fruto para que puedas reconocer que el camino que estás en no es su mejor plan para ti. Y una vez que lo reconoces, puedes tomar la decisión de cambiar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si estás sembrando en la carne, siguiendo tus propios deseos, ignorando la guía de Dios, eventualmente cosecharás corrupción. Pero si cambias de rumbo, si comienzas a sembrar para el Espíritu, cosecharás vida. El tipo de fruto que ves en tu vida es un diagnóstico directo de si estás en el camino correcto o no. No ignores la evidencia. Sé honesto contigo mismo. Y si el fruto es amargo,
ten el coraje de pedir a Dios que te guíe de regreso al camino que produce fruto dulce, fruto eterno, fruto que permanece. Finalmente, Dios habla a través de una inquietud interior profunda que se niega a ser apagada. Hay momentos en que no es tanto que algo esté mal externamente, sino que algo está creciendo dentro de ti. Una inquietud, una agitación, una sensación que no puedes verbalizar completamente, pero que sabes que es real. Es como si tu alma estuviera embarazada de un nuevo propósito, un nuevo llamado, una nueva dirección. Y esa inquietud es el trabajo de parto antes del nacimiento de lo que Dios está por hacer en tu vida. Ana, la madre de Samuel, experimentó algo similar. Ella era estéril, profundamente angustiada, y visitó el templo año tras año orando por un hijo. En 1 de Samuel capítulo 1 versículo 15, ella le dice al sacerdote Elí: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esa angustia de espíritu, esa inquietud profunda, era la oración intercesora de Dios moviéndose a través de ella. Y eventualmente, Dios respondió. Ella concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. La inquietud no siempre es cómoda. De hecho, a menudo es profundamente perturbadora. Te mantiene despierto por la noche, te distrae durante el día, te hace cuestionar todo. Pero esa inquietud no es tu enemigo, es el Espíritu Santo trabajando en ti, preparándote para algo nuevo. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Dios está trabajando dentro de ti, creando el deseo, creando la agitación, preparándote para moverse. Tu trabajo es no resistir. Tu trabajo es rendirte a ese trabajo interno y permitir que Dios te lleve donde Él quiere que vayas. Cuando sientes esa inquietud profunda, especialmente en oración, no la apagues. No trates de distraerte de ella. En cambio, acércate. Sé sensible a la voz del Espíritu en medio del clamor de tu alma. Él no despierta esta inquietud para confundirte, sino para alinearte con su voluntad perfecta. La oración inquieta es a menudo la etapa final antes del envío, antes del cambio que transformará completamente tu viaje. Abrázala. Dale la bienvenida. Deja que te lleve a tus rodillas en una rendición más profunda. La respuesta viene, y cuando llegue, entenderás por qué la inquietud era necesaria. Cuando Dios determina que es tiempo de cambiar de camino, Él puede permitirnos ser literalmente empujados fuera de situaciones, lugares o relaciones que ya no sirven a su propósito divino para nuestras vidas. El ambiente que una vez nos dio la bienvenida comienza a rechazarnos. El espacio que era cómodo se vuelve hostil. Las personas que una vez nos apoyaron inexplicablemente se distancian. Lo que parecía seguro se desmorona sin explicación lógica. José, el hijo de Jacob, experimentó esta realidad de manera profunda. Amado por su padre, vivía en una posición de comodidad y favor dentro del hogar de su familia. Pero para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, para eventualmente gobernar en Egipto y salvar muchas vidas durante la hambruna, necesitaba ser removido por la fuerza de ese ambiente. Sus propios hermanos, impulsados por celos y odio, lo vendieron como esclavo. Esto se registra en Génesis capítulo 37, versículo 28. El rechazo, el abandono, la humillación fueron paradójicamente el empujón necesario para colocarlo en el camino hacia su destino profético. Lo que parecía el peor día de su vida era en realidad la operación de rescate de Dios para llevarlo donde necesitaba estar. Muchas veces resistimos el movimiento de Dios porque estamos apegados a lo conocido, a lo familiar, a lo cómodo. Entonces, en su misericordia infinita, Él permite que el ambiente nos empuje, no para destruirnos, sino para desplazarnos a donde Él quiere usarnos. Hay momentos cuando Dios cierra todas las ventanas, bloquea todas las puertas e incluso permite que el suelo en el que estamos acostumbrados a estar se desmorone, para que no tengamos otra opción
excepto avanzar hacia lo desconocido, confiando solo en Él. Es fácil interpretar este empujón como una señal de fracaso o rechazo. Se siente personal, se siente como castigo, pero espiritualmente, a menudo es el mayor acto de amor que Dios puede mostrarnos. Él sabe que si nos quedáramos donde estamos, nunca viviríamos la plenitud de lo que Él preparó. Israel pasó por esto en Egipto. Mientras José estaba vivo y había favor sobre el pueblo, quedarse en Egipto tenía sentido. Pero cuando surgió un nuevo faraón que no conocía a José, comenzó la esclavitud. Y fue esa opresión, ese dolor, ese sufrimiento lo que siglos después movió a Israel a clamar por liberación y finalmente a caminar hacia la tierra prometida. Lo mismo que se sentía como rechazo era en realidad el catalizador para su mayor liberación. Así es con nosotros. La incomodidad, el rechazo, la presión, estas no son señales de abandono, son señales de movimiento, de transición, de Dios reposicionándote. Cuando sientes que estás siendo empujado, no lo resistas. Mira hacia arriba y pregunta: Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Tal vez has perdido tu trabajo, la relación que valorabas, la posición que pensabas era segura. Tal vez tu corazón está de luto por lo que se perdió. Pero sabe esto: nada que Dios permita salir de tu vida es esencial para el futuro que Él ha preparado. La sensación de ser empujado es en realidad una convocatoria divina para avanzar. Acepta el movimiento. Abraza lo nuevo. Confía en que aunque el viaje parezca incierto, las manos que te están empujando hacia adelante son las mismas manos que te sostendrán en cada paso del camino. José fue empujado fuera de su hogar, pero fue exactamente ese movimiento lo que lo colocó en la posición donde Dios lo exaltaría ante las naciones. El empujón que duele hoy es el mismo empujón que te llevará a tu destino profético. Si estás siendo empujado ahora mismo, si te sientes forzado a salir de lo que era familiar, no lo veas como el fin, véelo como el comienzo del capítulo más grande que Dios ha escrito para tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. Eres parte de una minoría. Sí, muy pocas personas tienen el hambre espiritual para permanecer hasta el momento final de un mensaje como este. La mayoría hará clic lejos cuando las cosas se pongan incómodas, cuando la convicción comience a establecerse, cuando Dios comience a hablar demasiado directamente a su situación. Pero tú perseveraste, te quedaste, y esa es una señal de que hay algo especial reservado para ti en el corazón de Dios. Hoy hemos caminado juntos por un camino profundo. Hemos hablado sobre señales, sobre impresiones, sobre los movimientos silenciosos de Dios en nuestras vidas. Cada palabra fue plantada con cuidado. Cada reflexión fue dirigida para tocar tu alma y despertar tu fe para lo que viene. Ahora, para sellar este viaje, quiero pedirte que hagas algo. Si verdaderamente has estado conmigo hasta este punto, con tu corazón abierto y tu espíritu receptivo, escribe esto en los comentarios. Seguiré el camino que Dios elija para mí. Esta frase no es solo confirmación de que escuchaste hasta el final. Es una declaración de compromiso. Es una forma de decirte a ti mismo, al reino espiritual, y a Dios que estás dispuesto a dejar atrás lo que sea necesario para caminar según la voluntad del Padre. Es tu pacto, tu rendición, tu sí a la redirección de Dios. Leeré cada uno de esos comentarios y sabré quiénes son aquellos que, más allá de escuchar, han decidido actuar. Ahora quiero hacerte un llamado sincero. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y no solo por mí o por los números, sino porque cada suscripción aquí es como una piedra arrojada al río de la eternidad. Genera olas que alcanzan vidas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Imagina una pequeña vela ardiendo en medio de la oscuridad en un pueblo olvidado. Ahora imagina que en lugar de protegerla y fortalecerla, las personas la ignoraron. El viento vendría y la luz se apagaría. Así es como funcionan proyectos como este canal. Necesitan tu cuidado, tu apoyo, tu participación activa. Cada like, cada comentario, cada compartir es combustible en el fuego espiritual que mantiene esta luz ardiendo. No pienses que es pequeño.
No pienses que es insignificante. Lo que haces aquí es parte de la gran obra que Dios está realizando. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Eres parte de aquellos que mantienen esta antorcha levantada en alto para que otros viajeros cansados puedan encontrar su camino. Pero si aún no estás suscrito, reflexiona sobre esto. ¿Por qué posponer hasta más tarde lo que puede bendecir vidas ahora? Y más que eso, comparte este video. No guardes para ti lo que Dios te entregó hoy. Tal vez un simple compartir podría ser la señal que alguien ha estado rogando en oración. Finalmente, antes de cerrar, te pido que permanezcas unos minutos más en silencio. Deja que la música que acompaña este video penetre tu corazón. No cierres la ventana todavía. No rompas esta preciosa conexión. Usa este momento para dar gracias. Agradece a Dios por la liberación que Él está preparando, por la nueva dirección que está a punto de ser revelada, por las puertas que Él abrirá y también por las puertas que Él ha cerrado amorosamente. Adora en silencio. Derrama tu corazón. Siente la presencia suave del Espíritu flotando sobre ti. No tengas prisa. La prisa corta el hilo de lo sagrado. Permanece, respira profundamente y permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, envuelva completamente tu ser. Que el Señor te bendiga, que te fortalezca para cada nueva decisión por delante y que te guíe con mano firme y corazón amoroso por el mejor camino que Él ya ha preparado. Hasta nuestro próximo encuentro, donde nuevas verdades y revelaciones nos esperan.